Bienvenido a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la misión Jesús, Esperanza y Vida. Nos agrada mucho tenerle con nosotros de nuevo y le invitamos a comenzar entonando un canto. Este aparecerá en su pantalla y en su dispositivo. Adelante. Continuamos alabando a Dios con una lectura de su palabra. El libro de Hechos de los Apóstoles, que se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Este también lo leeremos junto con usted y aparecerá en la pantalla de su dispositivo. Y después tendremos una reflexión de parte de nuestro hermano pastor. Adelante. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia.
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que están aquí con nosotros, acompañándonos en otro culto virtual más. Estamos viendo todavía el libro de Hechos, que nos narra cómo surgió la iglesia cristiana. El domingo pasado veíamos que los judíos querían tener el monopolio de la fe. Y cuando los apóstoles cristianos, Pablo y Bernabé, quisieron predicar en la sinagoga por segunda vez, mucha gente estaba ya reunida, queriendo y esperando escuchar la palabra de Dios, pero se encontraron con que los judíos de esta sinagoga los corrieron, ya no los dejaron predicar y contradijeron el evangelio, y no solo eso, sino que llegaron hasta a blasfemar el nombre del Señor. Así ellos se fueron a predicar, es decir, Pablo y Bernabé fueron a otro lugar, y dice que predicaron a los no judíos, a los gentiles, dice la palabra del Señor. También vimos que instigaron a mujeres piadosas y a personas importantes de la ciudad para que se levantara una revuelta en contra de estos apóstoles de nuestro Señor. Hoy veremos qué sucedió después cuando Pablo y Bernabé fueron a otra ciudad llamada Iconio. Solo que para esto quisiera pedirle que hiciéramos una oración para que el Señor nos guíe en su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias porque hoy estamos reflexionando en tu palabra, tratando de encontrar, Señor, tu enseñanza y tu verdad por medio de ella. Te rogamos, Padre, que tú nos muestres espiritualmente tu mensaje y tu bendición a través de esta palabra. Quita de mí todo error, quita de cada uno de nosotros todo pecado y límpianos. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos fallado. También te suplicamos, Padre, que no haya ninguna distracción en este momento y que todos pongamos mucha atención a lo que tú tienes que decirnos por medio de esta predicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en Iconio quedamos que Pablo y Bernabé se habían ido a esa ciudad, iban huyendo porque los estaban persiguiendo por predicar la palabra de Cristo. Y pues ahí, ¿qué creen? Siguieron predicando y compartiendo el evangelio glorioso de Jesucristo. Notemos que aunque quizá ellos venían tristes, venían decepcionados, venían agotados por su experiencia anterior, y la Biblia en realidad no nos especifica qué sentimientos tenían, pero yo creo que como seres humanos, la mayoría de nosotros nos entristecemos o nos frustramos cuando algo no sale como quisiéramos, o cuando tenemos algún fracaso, entre comillas, y cuando la gente nos rechaza. En el caso de Pablo y Bernabé, ellos no se quedaron sin hacer nada. No tiraron la toalla, no dijeron, bueno, pues ya nos rechazaron, mejor ya nos dedicamos a otra cosa, o vamos a predicar menos que como antes predicábamos. Al contrario, después de esta decepción del capítulo anterior que vimos, ahora predican más aún. En Iconio entraron también en una sinagoga. Recordemos que las sinagogas eran los templos de los judíos en donde se predicaba pues el Antiguo Testamento, y ellos venían a predicarles el Nuevo Testamento, el nuevo pacto de gracia, de misericordia de nuestro Señor y de amor que nos ha dado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos ha dado el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice nuestro texto, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, imagine si Pablo y Bernabé
se hubieran quedado paralizados por la tristeza, por el dolor, por el miedo al rechazo o cualquier otra situación, pues nunca hubieran ido a otra sinagoga a predicar a otras personas. Y miren nada más cuántas personas se convirtieron en esta nueva ciudad de Iconio. Esto nos habla de la perseverancia para predicar el Evangelio y de los frutos que puede llegar a dar el ser perseverante en predicar. Jesús dijo en Mateo 10:22, usted abra ahí su Biblia si la tiene, y si no, pues ahorita vamos a leerla aquí directamente. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dijo Jesús, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar es continuar haciendo lo que sabemos que es correcto, lo que Dios nos ha mandado, lo que tenemos que hacer como discípulos de Cristo, sin importar las circunstancias. Es mantenerse firme, aun cuando seamos aborrecidos por el bendito nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy en día muchos creyentes se desaniman, es normal, ¿verdad? Pero no debe ser así. Aunque el sentimiento humano es desanimarse y dejarlo y abandonarlo, la Biblia nos dice que perseveremos. Entonces, cuando tengamos un rechazo, un ataque del enemigo, no nos amedrentemos, hermanos. Seamos con estos evangelistas que nos narra Hechos, que van de una ciudad de donde los habían rechazado, van a otra ciudad y ahí intentan también predicar. Y alguien creerá. Entonces, si una persona no le acepta el mensaje del Evangelio, ore por ella, vuelve a intentarlo, pero si no, vaya a otra persona, vaya a otras amistades, vaya con otros familiares y siga usted predicando la palabra del Señor. Sin embargo, siempre hay el riesgo de que las personas nos rechacen o que incluso nos persigan. Entonces vemos que cuando aquí estaban ya teniendo éxito en el Señor, en otra predicación, en predicar a otras personas el Evangelio, dice que incluso creyeron no solamente judíos, sino también griegos, bueno, los griegos eran gentiles. Entonces dice que hubo otra situación. En el verso 2 leemos que más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, hicieron lo mismo que en la ocasión anterior. ¿Se acuerdan cómo habían incitado a mujeres piadosas? Ahora están incitando a los gentiles. Convencer a otra persona a que se ponga en contra de alguien más es un plan astuto del enemigo. A veces aquellas personas que están en contra del Evangelio, en contra de los cristianos, con astucia se oponen indirectamente, no en persona, sino que a nuestras espaldas convencen a otros para que no acepten el mensaje de Cristo. Por eso es importante que si usted va a hablar de la palabra, que yo espero que sí lo haga, ore. En oración ponga al Señor como su ayuda, como su guía, porque muchas veces no sabemos ni contra quién estamos luchando, quién se está oponiendo al Evangelio o al mensaje de Cristo, porque puede estar entre las sombras. Puede ser alguien que mueve los hilos para manipular a otras personas en contra del Evangelio. Y aún así, dice el verso 3, Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. ¿Denuedo qué es? Es valentía, es arrojo, confiados en el Señor, dice la palabra. Y dada esa confianza y esa perseverancia, miren lo que Dios hace por medio de ellos. Dice, por las manos de ellos hacía señales y prodigios. Entonces, en el verso 4 vemos un fenómeno muy interesante. Dice que la gente se dividió a causa
de la predicación de los apóstoles. Unos lo apoyaban y otros los rechazaban. Unos estaban con Pablo y Bernabé y otros estaban con los judíos que no querían el evangelio. Y es que el evangelio divide a las personas. Aunque el mensaje de Jesucristo es un mensaje hermoso de paz, de reconciliación, de esperanza, de perdón, la gente que no cree se opone a veces férreamente a Jesucristo y casi siempre lo hace tajante, es decir, o blanco o negro. Ni siquiera dice, bueno, voy a escuchar un poquito. No, hay unos que es totalmente en desacuerdo. Y por eso se generan este tipo de divisiones. Incluso dentro de la misma familia, por la fe en Jesucristo, muchas veces se dan divisiones. Y Jesús nos advirtió esto, no es nada nuevo, no es una sorpresa, no debería ser sorpresa para los cristianos, porque Mateo 10:35 ya nos advertía: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Usted puede hablar de cualquier tema en una reunión familiar, puede llegar a haber desacuerdos en política, en deportes, en cosas de la escuela, del trabajo, pero en cuanto alguien habla del bendito nombre de Jesús, mis hermanos, y dice que es el único camino y la verdad y la vida, y que por fe podemos alcanzar salvación, ahí sí se divide las personas que estén escuchando. Va a haber unas que acepten y va a haber otras que totalmente rechacen. Hay personas que están cómodas con el mensaje de Jesús, pero otras llegan a extremos de gran enojo, de exaltación, que puede llegar a acabar incluso con amistades de años. No hay otro tema que divida más a la sociedad que Jesús. Hoy en muchos países del mundo hay ya esa división y se siente un ambiente difícil cuando alguien empieza a hablar de Cristo. Muchas personas rechazan y empiezan a atacar. Hermanos, tenemos que ponernos bien firmes para predicar la palabra del Señor, porque así como a Pablo y Bernabé les sucedió que los judíos comenzaron a atacarles, también puede haber personas hoy en día que hagan lo mismo. Bueno, en Iconio así pasó. Había quienes apoyaban a los apóstoles y lo que enseñaban, y había quienes estaban totalmente en contra, en desacuerdo. Y llegó a tanto el encono popular que dice que se unieron los judíos y los gentiles, no todos, ¿verdad? Algunos de ellos, o sea, algunos judíos y algunos gentiles, e incluso fueron con los gobernadores para enfrentar a Pablo y a Bernabé y para apedrearlos. O sea, los querían matar, mis hermanos. Pero ellos se enteraron. En esta ocasión, Dios cuidó providencialmente a estos hijos suyos que estaban trabajando en la obra y tuvieron que huir a otra ciudad, que es Listra y Derbe. Ahora, quiero que pongan mucha atención a cómo termina nuestra lectura en el verso 7. Puede leerlo ahí en su Biblia. Y con esto se resume mucho lo que he venido diciendo. La ciudad estaba dividida por la doctrina de Cristo, pero el grupo que está en contra de los apóstoles se une y confabula para matarlos. Ellos tienen que salir huyendo de la ciudad, pero llegando a esa nueva ciudad, a Listra y a Derbe, ¿qué cree que hicieron? Bueno, aquí nos dice el verso 7, y allí predicaban el evangelio, mis hermanos. ¿Qué perseverancia tenían estos hombres de Dios? Gloria a Dios por Pablo y Bernabé, que eran tan perseverantes, mis hermanos, y el llamado de Dios ahora a nosotros los cristianos de este siglo XXI es que nosotros también seamos perseverantes como ellos. Aun cuando nos aborrezcan,
Aun cuando nuestros amigos o nuestros familiares se dividan por causa del nombre de Jesús, tenemos que seguir predicando. Eso es bíblico, mis hermanos. Es triste y muchas veces es doloroso, pero tenemos que hacerlo así. Les pido por favor que ahora cerremos nuestros ojos para hacer una oración final. Bendito Padre Celestial, oramos delante de ti para que tú, Señor, guardes estas palabras en nuestros corazones y nos ayudes a hacer lo que hemos aprendido hoy, a ser perseverantes, a predicar a una, a otra persona, a todos los que puedan oír, al número más posible de personas que quiera escuchar del Evangelio. Y si alguien no quiere, Señor, ayúdanos a no desanimarnos, a no dejar tu obra a un lado, sino al contrario, seguir gozosos nuestro camino para predicar tu santo Evangelio de salvación. Bendice a aquellos que están escuchando hoy, Señor, dales a todos de tus bendiciones. Si alguien está enfermo, sánale. Si alguien necesita un trabajo, dáselo. Si alguien tiene alguna necesidad que ponga delante de ti en oración, concédeselo, Señor, conforme a tu gracia y a tu gran sabiduría. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues les invitamos a que sigan viendo nuestros videos. Si viven en Aguascalientes, también les invitamos a que vengan a visitarnos a nuestra iglesia. Y pues estamos a sus órdenes. Si quieren contactarnos por WhatsApp, por correo electrónico, abajo están nuestros datos, ahí en la descripción del video. Que el Señor les bendiga y esperamos verlos pronto.